Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Ballesteros Sierra. Soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma de Occidente y el día de hoy les vengo a hablar sobre el punto uno del taller de álgebra lineal. Entonces vamos a proceder a compartir pantalla para entrar un poco en contexto de lo que es el problema. Aquí tenemos nuestro punto uno. Este es un poco del contexto sobre nuestro análisis de redes. Entonces luego nos dice, en cada nodo el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Entonces luego aquí, la figura 1 muestra una red de tuberías con flujos medidos en litros por minuto. Entonces este es nuestro nodo A, este es nuestro nodo B, y aquí tenemos el nodo C donde se entiende que es donde el nodo A y el nodo B convergen para juntarse los dos. Entonces, en nuestra primera incógnita, nuestra primera pregunta dice, establezca y resuelva un sistema de ecuaciones lineales para encontrar los flujos posibles. Entonces voy a proceder aquí a mostrar la imagen de mi solución, nuestro primer punto. Aquí, entonces, esto es un dibujo hecho. Aquí tenemos nuestro nodo A, nuestro nodo B, y este le podríamos decir el nodo C o el nodo final, que es donde se convergen el nodo A y el nodo B. Entonces, el problema nos planteó que lo que entra es igual a lo que sale. Se refiere que estos 20 que el problema nos dice que esto está medido en litros por minuto, estos 20 litros por minuto son los mismos que van a llegar aquí y estos 10 litros por minuto son los mismos que van a llegar al final a nuestro nodo C. Entonces, para establecer un sistema de ecuaciones, tendríamos que nuestro nodo A, que equivale a estos 20 litros por minuto, sería equivalente a lo que hay en nuestro flujo 1 o nuestro F1 más lo que hay en nuestro F2 porque aquí converge el nodo A y se mueve para acá y también se mueve en esta dirección y por eso se dice que es el nodo A es equivalente a lo que hay en flujo 1 más lo que hay en flujo 2. Por otro lado, nuestro nodo B, que es este que tenemos aquí en esta parte inferior, sería igual que nuestro flujo 2. Nuestro flujo 2, el flujo que ya venía es de A, más estos 10 litros por minuto, estos dos en conjunto tienen que ser igual obligatoriamente por el planteamiento del problema a lo que hay en nuestro flujo 3. Finalmente, el flujo C, que es donde convergen nuestros dos nodos, nos da a entender que lo que hay en flujo 1, que hay en flujo 1 que se desplaza por acá, más lo que hay en nuestro flujo 3 que se desplaza por acá, al combinarse o al juntarse tienen que dar estos 30 litros por minuto. Entonces establecemos que F1 más F3 igual a 30 equivale a nuestro nodo C. Y al representar estas ecuaciones, organizarlas, en un lado las incógnitas y en el otro las variables, bueno, nuestros términos independientes tendríamos que F1 más F2, este 0 significa que la variable o nuestro flujo 3 no tiene relevancia en lo que es el valor que va a tomar nuestro nodo A. Entonces, por eso ponemos un 0 que no representa nada y que eso tiene que ser igual a 20 litros por minuto. En nuestro nodo B, como el flujo 1 no tiene importancia, vamos a tomarlo como un número 0, porque no tiene ninguna relevancia. Entonces vamos a tener, en este caso al organizarlo, que menos el flujo 2 más nuestro flujo 3 tiene que ser igual a 10 litros por minuto. Finalmente, en nuestro nodo C, el flujo 2 no tiene importancia. Entonces, por eso ahora como en un sistema de ecuaciones organizado, tenemos que nuestro flujo 1 más 0, que es lo que representa el flujo 2, más nuestro flujo 3 debe ser igual a 30. Al escribir esto, digamos, de una forma matricial, obtenemos 1, 1, que representa flujo 1, flujo 2, 0, porque el flujo 3 no tiene relevancia, eso tiene que ser igual a 20, que es nuestra variable, nuestro término independiente. Del mismo modo, lo hacemos con el nodo B, 0 menos 1, porque eso es negativo, y más nuestro F3, que lo remetemos como un 1, tiene esto que ser igual a 10. Finalmente, en nuestro nodo C tenemos 1 que representa nuestro flujo 1, 0 representa nuestro flujo 2 y otra vez un 1 que representa nuestro flujo 3 y esto tiene que ser igual
a 30. Vamos a compartir la pantalla, vamos a seguir resolviendo nuestro ejercicio. Vamos a la segunda parte, cuando ya empezamos a resolver nuestra matriz por eliminación de Gauss-Jordan. El objetivo para resolver esta matriz por la eliminación de Gauss-Jordan es obtener el pivote. Quiere decir, vamos a colocar nuestro anotar, que los pivotes o los diagonales sean 1, 1, 1 y que el resto de las ecuaciones intente ser que sea 0 para hacerlo de forma escalonada reducida por renglones. Entonces, para empezar a resolver nuestra matriz, vamos a decir que lo que hay en el renglón 1 se va a cambiar por lo que hay en el renglón 3. Quiere decir que el renglón 3 va a subir hasta donde está el renglón 1 y el renglón 1 va a bajar hasta donde está el renglón 3. Por lo que nos quedaría 1, 0, 1, 30. El renglón 2 sigue siendo igual y nuestro renglón 3 ahora sería 1, 1, 0 y 20. Para seguir resolviendo nuestra matriz por el método gaussiano, vamos a decir que el renglón 2 va a ser igual a lo que hay en el renglón 2, pero multiplicado por menos 1. Entonces nuestro renglón 1 y nuestro renglón 3 permanecen igual. El renglón 2 quedaría como 0, 1, menos 1 y menos 10. Para seguir resolviendo, vamos a tomar esta matriz que obtuvimos multiplicando por menos 1 y vamos a decir que nuestro renglón 3 va a ser igual a lo que hay en nuestro renglón 3 restándole lo que hay en nuestro renglón 1, de lo cual obtendríamos que los dos primeros renglones se mantienen 1, 0, 1, 30, el renglón 2 sería 0, 1, menos 1, menos 10, y al hacer la efectiva resta del renglón 3 menos el renglón 1, obtendríamos que esto es un 0, esto es un 1, esto es un menos 1 y esto es un menos 10. Ahora, al seguir resolviendo nuestra matriz, vamos a obtener que el renglón 3 va a ser igual a lo que hay en el renglón 3 menos lo que hay en el renglón 2. Esto quiere decir que nuestro renglón 1 y nuestro renglón 2 se mantienen, y al efectuar la resta nos va a dar que nuestro renglón 3 nos da 0, 0, 0 y 0. Esto quiere decir que para esta matriz nuestra variable f3 es una variable independiente. Esto quiere decir que puede tomar cualquier valor y va a ser una solución para nuestro sistema. Si hablamos desde un plano numérico, pero eso digamos que tiene más restricciones si lo adjuntamos a lo que es el plano de la vida real. Entonces, al representar cada una de nuestros resultados de la matriz como una ecuación, obtendríamos, en este caso, como nuestra variable f3 se le puede asignar cualquier valor, podemos decir que f3 representa una variable x, el cual va a ser un torrente o un flujo que está dado en unidades de litros por minuto. Al despejar nuestra variable f3, que en este caso va a ser x en nuestras ecuaciones, tendríamos que el flujo 1 sería 30 menos nuestra variable x, que representa el flujo 3, que es el término, es una variable independiente. En nuestro flujo 2, el resultado sería que el flujo 2 equivale a menos 10 más el valor que haya en x. Y en nuestro flujo 3 obtenemos que nuestro flujo 3 es igual a lo que haya en la variable en x, porque es el término, o es en este caso la variable independiente, la cual puede tomar cualquier valor. Vamos a compartir el segundo punto de nuestro ejercicio, el cual nos pregunta que si el flujo a través de AB se restringe a 5 litros por minuto, ¿cuáles serían los flujos a través de las otras ramas? Entonces vamos a proceder a compartir la imagen de nuestro siguiente ejercicio. Vamos a dejar de compartir, vamos a poner nuestra imagen siguiente. Y aquí tendríamos el ejercicio B y el ejercicio C. El ejercicio B nos pide que si el flujo que hay entre A y B lo restringimos a 5 litros por minuto, ¿cuál sería el flujo que pasa a través de los canales? En este caso, en nuestro flujo, este término
A por B representa nuestra variable X, diciendo que X sería igual a 5. Al reemplazarlo en nuestra primera ecuación obtendríamos 30 menos 5, lo cual nos indica que el flujo 1 será igual a 25 litros por minuto. En nuestro flujo 2 obtendríamos que es menos 10 más 5, cual indica que nuestro flujo 2 sería menos 5. Y en nuestro flujo 3, como dice F, el flujo 3 es igual a X, o sea que nuestro flujo 3 sería igual a 5 litros por minuto. El punto C nos indica, o que nosotros indiquemos cuáles son los valores mínimos y los valores máximos que puede haber, digamos, entre los flujos. Si tomamos como el punto B, como digamos, el valor mínimo que puede tomar nuestro flujo, se puede decir entonces que el flujo en 1 va a estar entre los valores de 25 litros por minuto y 30 litros por minuto. Del mismo modo, si tomamos nuestro flujo 2 como el valor mínimo que puede tomar el flujo, se puede decir que el flujo 2 va a estar entre menos 5 litros por minuto y entre 10 litros por minuto. En el caso de nuestra variable F3, que aquí es una X, como no tiene un valor establecido, este sería, digamos, su valor máximo y el valor mínimo partiría desde 0, ya que se le puede asignar cualquier valor. Entonces diríamos que nuestro valor del flujo 3 está determinado entre 0 litros por minuto y 5 litros por minuto. Finalmente, el último punto de nuestro ejercicio 1 nos dice, se supuso que el flujo siempre es positivo. ¿Qué significaría un flujo negativo? Proporciona una ilustración en este ejemplo. Vamos a proceder a compartir la pantalla de nuestro último flujo. Compartir. Esta es la ilustración de lo que pasaría. Esto es, digamos, en el flujo A, en nuestro flujo A vamos a anotar. En nuestro flujo A, el valor, en nuestro nodo A y en nuestro nodo B, se dice que entonces que lo que va a llegar a nuestro nodo C va a ser negativo. Pero ¿esto qué implicaría? Se supone que los valores, en este caso para el ejercicio propuesto, al nodo A siempre va a entrar un flujo positivo que son los 20 litros por minuto. Y para el nodo B, quiere decir, en este caso, que el flujo sería de 10 litros por minuto. Pero, ¿qué significaría que en nuestro nodo C, llegara un valor negativo? Quiere decir que en el transcurso que hay del nodo A al B para llegar al C, es decir, de los flujos F1, F2 y F3, hay un valor negativo, lo cual se traduce como hay una obstrucción que está provocando un detenimiento parcial o total de alguno de los flujos, el cual está provocando que el flujo que llega a C es negativo. Esto quiere decir que en lo que el transcurso que hay de A a C y de B a C, hay algo, una obstrucción que está provocando una pérdida de fuerza total o parcial, lo cual provoca que nuestro C se vuelva negativo, aun cuando al nodo A y al nodo B siempre están entrando flujos positivos, 20 litros por minuto y 10 litros por minuto. Buenos días, mi nombre es Carlos David Bernat, soy estudiante de Ingeniería Multimedia y voy a proceder a explicar el punto 2 del taller de álgebra lineal. Entonces, leemos el enunciado. Como podemos ver el enunciado, no lo voy a leer todo para ahorrar tiempo. Entonces, lo primero que hacemos es identificar los nodos de la figura A, B, C y D, como lo podemos ver en la figura, convirtiéndolos en ecuaciones. Entonces podemos ver que en la figura se ven las entradas y las salidas de estos nodos, lado positivo y negativo. Por ejemplo, lo cual no importa en este caso. Por ejemplo, desde el nodo A al B,
la corriente I3 sale, como se puede ver en esa dirección. Lo mismo para la corriente I1 e I2 desde A. Entonces, ahí en el mismo enunciado, la ley de los nodos nos dice que básicamente que las corrientes que entran son igual a lo que sale. Entonces empezamos a construir nuestras ecuaciones en base a eso. Entonces particionamos la figura, lo que tenemos ahí, en tres zonas. De acuerdo a la ley del voltaje, donde nos dice que la suma de las resistencias debe ser igual al voltaje de la zona. Entonces marcamos, una vez marcado, en la zona 1 se ve que el voltaje es 8, el total de voltaje en esa zona, donde pasa con una corriente I1 y pasa por la resistencia de 4 ohmios. Entonces vamos enlazando eso ahí. Entonces multiplicamos esa resistencia por la corriente anexa, sería 4 ohmios por I1, y el signo positivo o negativo lo da la dirección en la que van las flechas. En este caso es positivo, en este caso es negativo. Luego la corriente I2 pasa por la resistencia de 2 ohmios y ponemos que todo es igual a 8, porque ese voltaje de la zona, como se puede ver en la imagen, es lo que cubre esa zona en la que estamos. Y esto se realiza el mismo procedimiento para las otras dos zonas, llegando a la construcción del sistema. Una vez hecho esto, pasamos a plantear el sistema de ecuaciones, lo cual nos quedaría así, como se ve en la imagen. Luego procedemos a plantear la matriz, lo cual nos quedaría de esta forma. Ahora lo que haremos será realizar eliminación por Gauss-Jordan para llegar a una matriz escalonada reducida, ya sea manualmente o con uso de la tecnología, para así determinar cada una de las corrientes que queremos determinar. Y como se puede observar, gracias a la matriz escalonada reducida, podemos darle respuesta a la pregunta planteada de cada uno de los determinantes de corrientes desde I1 hasta I6. Podemos ver que I1 es igual a 2, I2 es igual a 0, etc. Esa sería la respuesta del punto A. Ahora, el punto B. Nos preguntan, ¿se puede cambiar la resistencia de la rama D? La podemos ver aquí. Se puede ver aquí en la imagencita. Se puede cambiar la resistencia de la rama D hasta 10 voltios con la corriente para que se vuelva a 0. Y pues la respuesta es no. ¿Por qué? Pues he colocado aquí la ley de Ohm. Son tres leyes, por así decirlo, que tiene la ley de Ohm. La que nos interesa es esta de la mitad, que es I, que I es igual a V sobre R, pues donde I es igual a la corriente de amperios en amperios, V es el potencial eléctrico en voltios y R es la resistencia en ohms. Entonces si reemplazamos eso con la pregunta nos queda que I es igual a 0, V es igual a 10 y R es igual a X, lo que daría algo como 0 igual a 10X y también daría igual a 0 igual a 10. Entonces lo que daría es una incongruencia, una inconsistencia. Por lo tanto no existe respuesta para que la corriente sea 0 con esa corriente con 10 de voltios, 10 amperios. Y con eso daría por finalizado el punto 2 del taller de álgebra lineal, el primer taller de álgebra lineal. Espero que me haya entendido y muchas gracias. Hola, ¿qué tal, profe? Yo soy Oscar Eduardo Lozano Montes, estudiante de segundo semestre de Ingeniería Mecatrónica. Y a mí me correspondió el punto 3 de la tarea 1 de álgebra lineal, que trata de multiplicación de matrices particionadas. En este caso, lo primero, para antes de intentar resolverlas, es ver si de verdad son operables. En este caso lo hacemos observando el tamaño de las matrices. Ejemplo, la matriz A está particionada en 4 submatrices, formando una matriz de 2 por 2. La matriz B está subdividida en 6 matrices, formando una matriz de 2 por 3. Para ver si de verdad son operables, necesitamos ordenarlas de esta forma y observar los números del centro. Si son iguales, significa que los podemos operar. Y con los números de los lados,
lo que podemos saber es el tamaño final que obtendrá la matriz. O sea, después de multiplicar A por B, ese es el tamaño de la matriz resultante. Como es una multiplicación, ocupa las mismas formas, las mismas reglas de una matriz que no es particionada. En este caso, filas por columnas. Una vez explicado esto, ya podemos pasar a resolverla. En este caso ya ordenada, ya particionada, lo recomendable es a cada submatriz puedo ponerla de esta forma. O sea, la matriz, esta submatriz, ponerle su número, A sub 1, 1. Esta sería A sub 1, 2, A2 sub 1, A sub 2, 2. Entonces, así ya ordenadas es más fácil operarlas. Por ejemplo, solo tenemos que organizarlas así. Por ejemplo, A11, A11, o sea, de la fila, por B11 de la columna, más A12 de la fila por B21 de la columna. Así hacemos esto hasta obtenerla. Por ejemplo, aquí ya podemos ver que es de 2 que es de dos filas y 3 columnas. Una vez ya operada, ya hechas las multiplicaciones, pasaremos a la suma. Por ejemplo, aquí se nota más que están 2 filas y 3 columnas. Ya una vez sumadas, solo organizar las matrices. Una vez sumadas, obtendremos ya al final de la matriz de esta forma, que sería ya la matriz principal subdividida. Como podemos ver, 2 filas y 3 columnas. Y aquí tendríamos la matriz final, que sería AB. Como podemos ver, como les dije al principio, observando simplemente el tamaño de las matrices frente a las dos matrices a multiplicar, podríamos saber el tamaño de la matriz final. En este caso, 2 por 3. Profe, eso sería todo por hoy. Espero que el video sea de su agrado y hasta luego. Buenos días, mi nombre es Santiago Victoria Marín del programa de Ingeniería Biomédica y yo les voy a explicar el punto 4 de la tarea, que trata sobre un digrafo de un número de especies, como podemos apreciar acá en el gráfico. Bien, es un digrafo dirigido, donde cada arista representa, por ejemplo, de oso a zorro hay una arista, ¿no? Dirigida a zorro, donde significa que el oso usa al zorro como fuente de alimento. Entonces, pasando esto mismo a una matriz, quedaría más o menos algo así, donde podemos apreciar que el oso tiene 3 fuentes directas de alimento, que es el zorro, el pez y el insecto, así mismo como está en el digrafo, así mismo con las demás especies. Bien, entonces respondiendo al primer punto de la tarea, si sumamos las columnas, nos da el alimento que sirve para otras especies. Por ejemplo, las plantas, si sumamos la columna, da 4, lo que significa que sirve para 4 especies más para poder alimentarlas. Asimismo, si sumamos las filas, nos da el alimento directo. Por ejemplo, con las aves, si sumamos toda la columna, nos da 3. Esto quiere decir que el ave se come a 3 especies diferentes. De la siguiente pregunta, que dice: si A come a B y B a C, se dice que A tiene a C como una fuente indirecta de alimento. ¿Cómo puede usar A para determinar cuál especie tiene más fuente de alimento directa e indirectas combinadas? Bien, entonces para poder hallar cuántas fuentes indirectas tiene cada especie, lo único que hay que hacer es multiplicar la matriz A por sí misma, o sea, elevar al cuadrado. Este sería el resultado ya de la matriz convertida, de la matriz ya elevada al cuadrado, donde el oso cuenta con 5 fuentes indirectas de alimento, el zorro con 4, el pez con 1, el ave con 3, y en cuanto al insecto, planta y roedor no cuentan con más fuentes indirectas de alimento. Bien, ahora las combinadas. Para poder sacar la combinada, solo hay que sumar la matriz original con el resultado de la matriz elevada al cuadrado, lo que nos daría esta columna de acá, donde 8 significa la fuente directa e indirectas combinadas del oso. Esto quiere decir que el oso es el que tiene más probabilidades de sobrevivir en este ecosistema, seguido de el zorro y el ave, con 4.
Bueno, entonces respondiendo el punto D, nos dicen que borremos las plantas del ecosistema, por lo que nos queda una matriz de 6 por 6, donde podemos apreciar que al no haber plantas, que era la fuente de alimento de los roedores e insectos, están en peligro de extinción. Entonces, para poder hallar ahora qué nuevas especies y cuántas tienen entradas indirectas de alimentos, vuelve otra vez a elevarse la matriz al cuadrado, donde podemos apreciar que lo que es el zorro, el ave y el oso aún tienen probabilidades, aunque ya bajó mucho, ya que en la otra matriz el oso tenía 5 y esta vez ya bajó a 3. Y ahora, para poder hallar la combinada, volvemos nuevamente a sumar la original con la elevada al cuadrado, por lo que podemos ver ese resultado, donde ya nuevas especies, si seguimos analizando más a fondo, se van a extinguir lo que sería el roedor y el insecto. Bueno, ahora en el último punto nos piden analizar cómo afectaría el factor de contaminación, o sea, el que borró las plantas, cómo sigue afectando este ecosistema a futuro. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, donde no están las plantas, el roedor y el insecto se extinguirían, por lo que hacemos una matriz donde no está ni el insecto ni el roedor. Asimismo, podemos apreciar que al no tener el pez fuente de alimentos, también se va a ver en peligro de extinción. Y si seguimos haciendo lo mismo, se va a eliminar ahora el ave, porque ya al no tener el pez como fuente de alimento, el ave está en peligro de extinción. Hasta que al final solo queda el oso, donde ya prácticamente, si las plantas se terminan, prácticamente a futuro todo el ecosistema va a terminar muriendo.